Hola a todos, después de unos 3 vídeos y un par de shorts, creo que ya estoy más que preparado para presentaros quién soy de verdad. Y es que en este vídeo os voy a destapar el episodio más oscuro que he vivido en toda mi vida. Y fue el tiempo en el que fui despedido. Lo primero que quiero decir es que realmente la experiencia no fue tan traumática, por lo menos como te lo pintan en las películas. Sí que es verdad que no estoy ni casado, ni tengo hijos, ni tengo una hipoteca. Con lo cual realmente lo peor del despido fue esa sensación de fracaso y esa sensación de que me faltaba la autoestima realmente para seguir diseñando. Sobre todo tengo que decir que aprendí bastante del despido y que mirado con perspectiva me hicieron un favor. Yo en ese tiempo estaba bastante bloqueado como creativo y como profesional, y el despido fue perfecto para hacer borrón y cuenta nueva, ponerme a estudiar, analizar mis prioridades y volver a insertarme en el mercado laboral con una mentalidad completamente distinta. A día de hoy soy director creativo para una empresa, aparte de tener mis proyectos como freelance, y de verdad creo que sin haber tenido esa experiencia no hubiese crecido tanto como lo he hecho a día de hoy. Sí que fue una situación que no me hubiese gustado pasar, pero sí que es verdad que si volviese a pasar, la afrontaría de otra manera. Bien, entramos a la historia y os cuento exactamente qué pasó. Yo trabajé para una empresa que se dedicaba a crear productos digitales para diabéticos. Teníamos una aplicación que ayudaba a los usuarios a poder tener un registro de sus niveles de glucosa en sangre, aparte de tener otros productos digitales que realmente ayudaban a que la aplicación funcionase mucho mejor. Creábamos unos bundles que se mandaban a Norteamérica y realmente eran bastante necesarios allí, ya que la insulina es bastante cara y hay gente con pocos recursos que se beneficiaba mucho de este paquete que venía de Europa. Y a mí esta empresa me gustaba en particular porque mi familia tiene bastantes diabéticos, así que lo sentía como un tema bastante cercano. Yo tenía que haber empezado como brand designer, que es diseñador de marca, y fue realmente lo que hice los primeros 6 meses. Era crear manuales de marca y asegurarme que todas las franquicias alrededor del mundo mantenían la marca como tenía que ser, básicamente que la utilizaban sin distorsionarla o dañarla. Mi trabajo consistía en hacer manuales de marca y en tener reuniones y workshops con otras empresas alrededor del mundo que utilizaban nuestra marca y asegurarnos de que todo iba acorde a como nosotros lo habíamos diseñado. El primer problema pasó, que es que había muchos huecos donde hacían falta diseñadores, tanto en marketing, como en animación, como en ilustración o incluso en las ferias de medicina a las que íbamos. Y a mí es que todo este tema me encanta y me encanta ser un diseñador multidisciplinar. Y lo peor que puede haber con un diseñador multidisciplinar es falta de organización. Empecé a coger proyectos de todo y la gente estaba contentísima porque le hacía falta un diseñador y yo estaba ahí para dar las soluciones que querían. Entonces me empecé a inmiscuir en muchísimos proyectos muy guays. Pero ¿qué pasó? Que empecé a coger muchos proyectos y a la hora de finalizarlos me costaba porque había demasiado que hacer y el tiempo era bastante corto. Mi jefa se empezó a enfadar porque obviamente empecé a hacer cosas a sus espaldas y ella no tenía un registro de lo que yo estaba haciendo con mi tiempo. Con lo cual ahí empezó a haber el primer conflicto. Se apreciaba mucho que fuese tan entusiasta y me gustase realmente saltar de proyecto en proyecto, pero el que lo acabase y que lo acabase con una solución de diseño idónea era realmente primordial. Otro tema que fue crucial para abrir las puertas a mi despido fue el espíritu de diseñador héroe. Este espíritu estaba por toda la empresa, no solamente era yo, pero me contagié. Básicamente la empresa en la que trabajábamos desarrollaba productos, pero no los desarrollaba tan rápido como se estaban financiando. Básicamente, constantemente había una especie de deadline que no se estaba consiguiendo y esto se suplía mucho con marketing, con lo cual los diseñadores jugábamos un rol muy importante. Hacíamos vender como que los productos estaban ya prácticamente acabados o como que las funcionalidades de la app ya estaban terminadas y todo esto ayudaba a crear este aire de que el diseñador era un poco el héroe y estaba ayudando a la empresa a salir de la bancarrota. Con lo cual me contagié mucho de esto y esto fue el primer error que tuve porque me atasqué mucho como diseñador. Empecé a dejar de disfrutar mi trabajo y empecé a criticar mucho las soluciones que proporcionaban mis compañeros, siempre alegando que yo lo podría haber hecho mejor si mis condiciones hubiesen sido distintas. También empecé a estar muy descontento con los proyectos que se me daban y estar empezando a mirar con mucho recelo los proyectos de mis compañeros y cuando me los cambiaban por cualquier razón, querer mi proyecto de antes, con lo cual había algo que no estaba funcionando. Esto, por supuesto, creó muchas tensiones con el equipo, no solamente era yo, todos estábamos descontentos, había mucha toxicidad y realmente nadie se llevaba bien con nadie.
De aquí viene el tercer error, y es que no pasé suficientemente tiempo en realmente conocer y empatizar con mis compañeros. Realmente no pasaba tiempo libre, ni siquiera el tiempo de la comida, en realmente entender de dónde venían mis compañeros. Era un equipo bastante internacional, con lo cual también habían algunas diferencias culturales, y hubiese estado bastante bien que me hubiese sentado con ellos a comer y hubiese entendido cuáles eran las oportunidades y cuáles eran realmente las debilidades que teníamos para realmente crear una buena relación de trabajo. Otro error que tuve fue el idealizar al manager. Básicamente mi manager es humana y tenía errores como todo el mundo, pero creo que la idealicé demasiado y no vi las señales antes de tiempo. Ella era también una diseñadora multidisciplinar, muy apasionada y realmente tenía también muchos proyectos fuera del trabajo. Pero sí que es verdad que cuando vi ciertos comportamientos tóxicos y también empecé a ver que ella no estaba actuando como buena manager, no di el feedback adecuado a tiempo, tanto a ella como a recursos humanos. El haber calculado bien la situación y el haber asumido que habían ciertas cosas que podían tener o no una solución, también entender que cuando das feedback honestamente y recibes ese feedback de vuelta y mejoráis, es realmente un win-win, es una situación donde todo el mundo gana y realmente en un equipo sano es fundamental. Así que con todo, de las lecciones que aprendí fueron 3. La primera es evita el name dropping. Básicamente es el nombrar a gente o poner a gente como ejemplo en situaciones poco favorables. Eso era una cosa que a mí me encantaba hacer, básicamente para poner ejemplos, y siempre lo atribuía a que realmente era una justificación a mi argumento. Pero realmente si lo haces sin nombrar a nadie es muchísimo, muchísimo mejor. 2. En el caso en el que estés pensando en trabajar en una empresa internacional o hayan varios compañeros que son de países y culturas distintos, hay que tener mucho cuidado. Sí que es verdad que tuvimos muchos problemas en esta empresa donde había muchas ofensas que se podían haber evitado. Ciertos comentarios que realmente no venían de un mal lugar, pero sí que se tomaban como una ofensa, e incluso temas culturales como podían haber sido el llamar a las chicas girls, que son niñas, y había gente que decía no, tenemos que ser women, que es mujeres. Y eso también generó un debate por la falta de flexibilidad que había en algunos temas a la hora de hablar. Finalmente, y la lección más importante que aprendí es a saber dimitir. Yo ya sabía que la situación no estaba bien y realmente cuando fui despedido no fue ninguna sorpresa. Ya entendía que mi equipo no estaba contento conmigo, que mi jefa tampoco se reunía conmigo, no había un contacto directo y que básicamente como que nos subíamos todos con todos. Sí que es verdad que fue una situación bastante desafortunada, porque cuando fui despedido hubo un pequeño conflicto dentro, mi jefa fue despedida y mis compañeros fueron poco a poco despedidos también, con lo cual el equipo, que era tóxico desde un principio, se detectó una vez yo fui despedido y se disolvió. Para concluir este vídeo, las lecciones que te doy de mis errores son: la pasión sin dirección no sirve de nada, rodéate de aliados cuando empieces un trabajo nuevo, cuando entres es ver, oír y callar e intenta respetar otras culturas, y allí donde no te quieran, vete. Espero que el vídeo sobre la experiencia de mi despido os haya ayudado, os haya gustado, y si tenéis algún tipo de duda o comentario, dejádmelos abajo y os leo enseguida. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista.